En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre Celestial, envía sobre nosotros tu Divino Espíritu, para que cambie nuestro corazón en otro, hecho según tu divina voluntad. Oh Espíritu Santísimo, ven y llénanos de tus dones, y haz que nuestras costumbres de terrenas pasen a ser celestiales, y no queramos ni pretendamos otra cosa fuera de ti. Oh buen Jesús, envíanos tu Divino Espíritu para que ilumine nuestro entendimiento, a fin de que conozcamos siempre el camino de la verdad y fortalezca nuestra débil voluntad para seguirlo. Amén. Dentro de este gran tema de la Iglesia, estamos viendo a un sector muy importante, mayoritario, 99%, que es el laicado. Les recordaba que el laico es equivalente al cristiano bautizado que no pertenece al orden sacerdotal ni al estado religioso. Ya hemos visto el orden sacerdotal, presbíteros, obispos, presbíteros y diáconos, diácono ordenado para el ministerio, y luego después del laicado vamos a ver la vida religiosa. Les recordaba que en la Iglesia las personas consagradas no son solamente los que están ordenados por el sacramento del orden o los que son religiosos o religiosas, como si los laicos fueran personas profanas, ajenas a la consagración. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Eso hay que quitárnoslo de la mente, del corazón, totalmente. El laico bautizado es una persona consagrada y su campo de acción como persona consagrada, a partir de esa unión íntima que tiene con Cristo por medio del bautismo y de la fe, su campo de acción propio es el mundo ancho y ajeno, el mundo en que se mueve toda la humanidad. El laico allí, en medio de esa humanidad, de esa sociedad en que vive con otros que no son cristianos, debe ser testigo de Jesucristo. Hay lugares, hay ambientes donde solamente el laico puede representar, puede hacer presente a Cristo. Y a través de él, el laico, es como Cristo está salvando, iluminando esa realidad, muchas veces oscurecida por el pecado. Recordábamos que Cristo es el sumo sacerdote, es el rey, es el gran profeta. ¿Por qué? Porque en él llegan a su culminación esos tres ministerios a través de los cuales en el Antiguo Testamento Yahvé guiaba a su pueblo. En el pueblo de Israel, los reyes no eran un simple oficio profano. El rey era representante de Cristo para guiar a su pueblo en la fidelidad a la alianza. Había los sacerdotes encargados de ofrecer el sacrificio por los pecados del pueblo, sacrificios de animales que no eran más que anuncio de un gran sacrificio definitivo que iba a perdonar realmente los pecados del mundo, el sacrificio de Cristo. Y existían los profetas que, iluminados por Dios, transmitían al pueblo la voluntad de Dios.
y sobre todo lo mantenían o trataban de mantener fiel a la alianza que Dios había hecho con el pueblo en el monte Sinaí. Bien, pero decíamos también que la grandeza del bautizado, claro que también el sacerdote, obispo, lo que sea, pero el bautizado, porque cualquier sacerdote antes de serlo es bautizado, la grandeza del bautizado está en que unido a Cristo recibe como tarea también ese triple ministerio, ese triple servicio: sacerdote, profeta y rey. El ministerio sacerdotal, el ministerio profético y el ministerio regio. Ya vimos en qué consiste el ministerio sacerdotal del bautizado. A través de ustedes, de su trabajo consagrado a Dios, santifican las realidades temporales, santifican la vida de familia, santifican, hacen presente a Cristo santificador en medio del mundo. Ustedes con su vida y con su palabra son profetas que anuncian a Cristo. Ahora vamos a terminar ese triple ministerio con la misión regia de Cristo en el laico, la misión real de reyes. Por su obediencia hasta la muerte, Cristo ha comunicado a sus discípulos el don de la libertad regia, para que vencieran en sí mismos, con la propia renuncia y una vida santa, el reino del pecado. O sea, para ser libres, Cristo nos ha liberado. Esa libertad de espíritu, esa libertad evangélica, es de la que debe hacer gala todo bautizado. Fíjense bien, ¿cuáles son los campos propios? O sea, esa misión real de Cristo en el laico significa que el laico, por su vida santa, por su vida evangélica, por su vida configurada con Cristo, es guía. Ahí está lo regio, porque un gobernante se llame gobernante, presidente, gobernador, rey, emperador, lo que quieran ustedes. El que está al cargo del gobierno de un pueblo es para guiarlo por el camino del progreso, de la justicia, de la paz. Bien, pues el laico con su vida ejerce su ministerio regio, orientando al mundo, orientando a todos los que trata por el camino de la justicia, de la paz. Y les decía que el campo propio, la vocación específica del laico, es en primer lugar esa, el ser testigo de Cristo en el mundo. Su sacerdocio y su profetismo y su carácter de guía lo ejerce primero que nada, irrenunciablemente, hacia el mundo, llevando a Cristo a los demás que no conocen a Cristo. Los laicos, además, juntando también sus fuerzas, han de sanear las estructuras y las condiciones del mundo, las estructuras sociales, la política, la economía, las universidades, los medios de comunicación. Todo eso requiere que se les sane, porque está muchas veces impregnado de pecado. Y los laicos allí presentes, con su criterio cristiano, son los que purifican, sanan esos ambientes. Qué triste cuando es lo contrario, que están laicos católicos allí y el periódico, la revista, el radio, la televisión, el congreso, la universidad, las aulas, por él están impregnadas también de pecado. No. Y lo vemos muy seguido, que cuando un laico verdaderamente convencido de su fe, sin dárselas así de predicador,
sin decir yo soy cristiano, con solo su criterio recto, con solo su moral evangélica, que no le permite caer en la corrupción, que lo impulsa al trabajo, al respeto de los derechos de los demás, efectivamente sana esas estructuras, esos ambientes. De tal forma que si algunas de sus costumbres, de esos ambientes, de esas estructuras, incitan al pecado, todas ellas sean conformes con las normas de la justicia y favorezcan en vez de impedir la práctica de las virtudes. Obrando así, impregnarán de valores morales toda la cultura y las realizaciones humanas. Es mucho lo que hace un laico verdaderamente cristiano, conocedor de su fe, convencido de su fe, unido a Cristo, lo que hace incrustado en esas estructuras humanas, que con mucha frecuencia son víctimas o están manchadas por la corrupción, por la violencia, por los criterios torcidos. Allí está la vocación propia del laico, sanar las estructuras mundanas, humanas, llevar a Cristo, no poniendo una estatua del Sagrado Corazón allí en el Congreso, ni ponerse a rezar allí con los brazos abiertos en medio de las salas del Congreso, no. Pero si se va a votar una ley en contra de la vida, en favor del aborto, él debe ser el primero que luche ahí contra eso, etcétera, muchas otras leyes. Esa es su vocación propia, que quede muy clara, y esa no se puede renunciar. La otra dice: los laicos también pueden sentirse llamados o ser llamados a colaborar con sus pastores en el servicio de la comunidad eclesial, que ya no estamos hablando de la comunidad humana en general, sino eclesial, en la iglesia, al interior de la iglesia. Ustedes pueden pedir, acercarse, decir: yo quiero ser catequista, yo quiero escribir sobre la fe en el periódico, yo quiero ayudar en la liturgia, en la caridad, en las estructuras diocesanas de caridad, etc. O puede ser que el obispo, el párroco diga: oye, ¿por qué no me ayudas en esto? O sea, él puede ser llamado y él sabrá si responde. Puede responder que no. Claro que Dios sabrá si esa es una respuesta egoísta o no. Lo que nunca puede responder que no es lo anterior. Quiero que esté eso muy claro. Ser laico, testigo de Cristo en el mundo, no puede él zafarse de ese compromiso. Entonces, también en la iglesia, los fieles laicos pueden cooperar a tenor del derecho en el ejercicio de la potestad de gobierno. También su carácter de reyes, regio, de guías, de pastores, se puede ejercer dentro de la iglesia. Así, por ejemplo, con su presencia en los concilios particulares, en los sínodos diocesanos, los consejos pastorales, en el ejercicio insólido de la tarea pastoral de una parroquia, colaboración en los consejos de los asuntos económicos, la participación en los tribunales eclesiásticos. O sea, hay muchos organismos de la iglesia en los cuales los laicos pueden colaborar, incluso hacerse cargo de ellos. Un laico abogado, por ejemplo, que además del derecho civil sea experto en derecho canónico, pues puede ser incluso presidente del tribunal de diocesano. Los fieles han de aprender a distinguir cuidadosamente entre deberes y derechos que tienen como miembros de la iglesia y los que les corresponden como miembros de la sociedad civil. Deben esforzarse en integrar ambos derechos
y obligaciones en armonía. O sea, un católico laico es al mismo tiempo miembro de la Iglesia y miembro de la sociedad civil. Como miembro de la sociedad civil, él está obligado a cumplir con las leyes justas. Sus autoridades, sus superiores son los funcionarios públicos puestos como al frente de la comunidad humana. Presidente municipal, gobernador, presidente de la república, etc. Se debe pues obediencia a las leyes y a quien las hacen cumplir. Pero al mismo tiempo es súbdito de la Iglesia y a veces hay conflicto entre los dos. Como les he dicho otras veces, un miembro de un partido político, el partido a lo mejor tiene como una línea de acción o criterio el defender el aborto, y el católico que está ahí presente, pues no puede transigir en eso. Hasta lo pueden correr, pero debe estar dispuesto a que lo corran antes de que traicionar su conciencia. Fíjense esto muy bien. O sea, debe tratar de integrar en buena armonía esa situación de ciudadano y de cristiano. Por la conciencia, recordando que en cualquier cuestión temporal han de guiarse por la conciencia cristiana. En los negocios, por ejemplo, nada que no, aquí los negocios son negocios y aquí el que tiene más saliva traga más pinole, y si yo quiero salir adelante tengo que hacer esto y aquello. No, eso lo hará un pagano que se deja guiar por sus instintos puramente naturales, y aún esos los traiciona porque la conciencia también allí le remuerde. Pero un cristiano no puede obrar en contra de su conciencia. Fíjense bien esto. En efecto, ninguna actividad humana, ni siquiera en los asuntos temporales, puede sustraerse a la soberanía de Dios. O sea que la moral cristiana, que es el recto obrar de acuerdo con los mandamientos de Dios, está presente en toda la actividad humana, en todo. No puede uno decir, bueno, los negocios son los negocios, la política es la política, aquí tiene sus propios principios, no son principios morales, aquí uno si quiere ganar dinero pues tiene que hacer tal y cuales cosas que van en contra de su fe, no. Ciertamente hay que distinguir entre la correcta autonomía de las realidades temporales y la incorrecta autonomía. O sea, hay cosas en las que las ciencias humanas y el actuar humano se guían por sus propios principios, por sus propias leyes. Y allí la Iglesia, la fe, no tiene nada que ver. Tiene que respetar. Por ejemplo, un médico que por su preparación sabe cómo operar del corazón, cómo atender un parto, hacer una cesárea. ¿Qué tiene que ver la Iglesia allá? Nada. Esas son ciencias que son realidades que tienen su propia autonomía. No podemos decir ajenas a Dios, porque Dios creó todo y le puso a la ciencia su propia naturaleza. Pero si un médico, si un ingeniero, por ejemplo, construye un edificio, la Iglesia no le va a decir cómo lo construya, pero si utiliza materiales de más mala calidad para tener una ganancia indebida extra, ahí cae en el campo de la moral. Hay nada de autonomía. Tiene que ir a confesarse.
Si un médico prescribe una cesárea nomás porque dice, ah, caray, esto me pagan más y no necesitar dinero, una operación más grave, imagínense nomás. Entonces, la moral, el actuar humano, está en todo. ¿En qué no está el actuar humano? Pues es el actuar humano. Todo lo que hacemos puede estar bien orientado hacia Dios correctamente, de acuerdo con los principios o los mandamientos divinos, o en contra de ellos. Entonces la fe y la Iglesia, que es la garante de la fe, puede decirle a un político, no le va a decir a un político cómo haga sus planes de gobierno, pero sí le puede decir pues que no sea corrupto, que no presente leyes injustas, inicuas, etcétera, etcétera. Muchas cosas malas que pueden hacer allí. Así, todo laico, por el simple hecho de haber recibido sus dones, los dones que Dios le dio, es a la vez testigo e instrumento vivo de la misión de la Iglesia misma, según la medida del don de Cristo. O sea que la tarea que el laico ejerce en el mundo, no la ejerce con permiso del obispo, por nombramiento del obispo. Esa le viene ya por su bautismo. Claro, si dentro de la Iglesia tiene un ministerio a la comunidad cristiana, ahí sí, ¿verdad? Pero su carácter de laico, eso le obliga por ser bautizado, no por ser, no tiene que pedir permiso, ni mucho menos se lo pueden prohibir. Voy a repasar algunas cosas, este tema de los laicos, con ayuda del derecho canónico. El derecho canónico está en este librito. El derecho canónico de la Iglesia es algo así como la Constitución mexicana para el país. Es el conjunto de leyes que rigen la vida de la Iglesia. ¿Por qué la Iglesia tiene leyes? ¿Qué acaso no tiene el Espíritu Santo? ¿No la guía el Espíritu Santo? ¿No se debe guiar por la caridad? Pues sí, pero es también una comunidad humana, organizada. Y entonces tiene leyes. Claro que esas leyes tienen que estar inspiradas en el Evangelio. Y siempre ha existido el derecho canónico, pero de una manera así, bien sistematizada, en un librito. Antes de 1917 existían toneladas de leyes por todos lados y solo la gente muy experta podía conocer eso. Pero en 1917 el Papa Benedicto XV promulgó el Código de Derecho Canónico, que así de una manera muy compacta, a través de cánones que son formulaciones muy breves, recorre toda la actividad de la Iglesia, de manera que un obispo, un párroco en su parroquia, un obispo en su diócesis, los dicasterios o comisiones de la Santa Sede, los laicos, saben cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, incluso las penas que les corresponden por faltar. Ya venía preparándose desde antes, desde San Pío X, pero finalmente, como tarda muchos años, el Papa Benedicto XV en 1917 publicó el código. Después, sin alterar la sustancia de la doctrina, las condiciones humanas cambian, tienen que ir actualizando las leyes o aplicándolas a determinados ambientes o situaciones, y el derecho canónico se va adaptando. Pertenece al gran campo de la moral, entonces los grandes principios morales no cambian, pero sí muchas veces su aplicación.
Por ejemplo, el código en el siglo XIX, XVII, XVIII, pues no se hablaba de bioética, que no existía la bioética, no existían ciertas aplicaciones médicas y biológicas que tenían que ver con el desarrollo de la vida humana que ahora conocemos. Por eso, en 1983, el Papa Juan Pablo II publicó, después de un largo estudio de peritos, de expertos, el nuevo Código de Derecho Canónico, que es este. Ya no es el del 17, es el de 1983, y quién sabe cuánto tiempo va a pasar antes de que vuelva otro. También se le hacen adaptaciones y parches como a la Constitución mexicana, ¿verdad? La Constitución mexicana está más parchada que el hábito de San Francisco. Bien, para darles una idea, bueno, yo les he repetido que todo católico sólido, firme, conocedor de su fe, tiene que tener en su hogar y leer 4 libros. Primero, la Biblia, obviamente. Segundo, el catecismo, que es la sistematización de todas las verdades que vienen en la Biblia para hacerlo más didáctico. Los documentos del Concilio Vaticano II, que nos ayudan a tener una visión modernizada, actualizada, adaptada a los tiempos modernos de las grandes verdades de la fe. Cuarto, el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que es como quien dice el documento más laico o más para los laicos, porque es el que los ilumina en su tarea, en su quehacer diario, en la familia, en los negocios, en la economía, en todo. Y yo añadiría hoy un quinto más, el Código de Derecho Canónico, que a algunos les podría parecer absurdo que lo añada, pero aquí de una manera muy sintética vienen los derechos y obligaciones de todos los cristianos, comenzando con el Papa hasta el último de los cristianos. Les voy a leer un poquito el contenido, así en términos muy generales. Está dividido en libros. Libro primero de las normas generales. Pues son una serie de definiciones, ¿verdad? De todos los términos jurídicos que están implicados en el derecho. Libro 2, del pueblo de Dios. Parte 1, de los fieles cristianos. Es la que vamos a ver ahorita. Parte 2, del libro 2, de la constitución jerárquica de la Iglesia, la suprema autoridad de la Iglesia. Sección 2, de las iglesias particulares y de sus agrupaciones. Parte 3, de los institutos de vida consagrada. Libro 3, la función de enseñar de la Iglesia, la función de santificar de la Iglesia, de los demás actos del culto divino, de los lugares y tiempos sagrados, de los bienes temporales de la Iglesia, de las sanciones de la Iglesia, de los delitos y penas en general, de las penas para cada uno de los delitos. O sea, dice, cuando a un sacerdote o a un laico se le puede o no se le puede excomulgar, no nomás porque el obispo diga, no me caes mal, te voy a excomulgar, no, porque a mí me han dicho, no, pues el párroco me dijo que me iba a excomulgar. Momento, él no puede excomulgar a nadie. No. Todo eso está prescrito, la forma y la condición. De los procesos, de los juicios en general, del juicio contencioso, algunos procesos especiales, proceso penal. Bueno, más o menos ya se dan cuenta de cuál es su contenido. Vamos a ver de los fieles cristianos. ¿Quiénes son los fieles cristianos? Aquí en esta capilla ahorita,
¿Quiénes son los fieles cristianos? ¿Ustedes o nosotros? ¿Yo también o no? Claro que sí, espero que sí. Los fieles cristianos somos todos los bautizados, laicos, consagrados en la vida religiosa, que han recibido el orden sacerdotal o jerárquico, todos somos fieles cristianos. Por lo tanto, fíjense bien, ¿por qué lo digo por los laicos? Porque lo que se dice de los fieles cristianos en general, incluyendo a los sacerdotes, también vale para los laicos. Eso es muy importante. Dice, son fieles cristianos quienes, incorporados a Cristo por el bautismo, se integran en el pueblo de Dios, y hechos partícipes a su modo, por esta razón, de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cada uno según su propia condición, son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la Iglesia en el mundo. Lo que vimos en el catecismo, ¿verdad? Todos participamos de esa triple misión de Cristo, sacerdotal, profética y regia, para desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir acá a la Iglesia en el mundo. O sea, la Iglesia actúa a través de cada uno de nosotros. Párrafo 2 del mismo Canon 204. Esta Iglesia, constituida y ordenada como sociedad en este mundo, subsiste en la Iglesia Católica. O sea, ¿dónde existe? ¿Dónde está esa Iglesia que Cristo fundó? En la Iglesia Católica. Al menos en su plenitud. Habrá otras que tratan de serlo, pero les falta algo. Y es gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Que vimos en él. Por eso es como una síntesis de eso que vimos en el catecismo. ¿Quiénes se encuentran en plena comunión con la Iglesia Católica? Los bautizados que se unen a Cristo dentro de la estructura visible de aquella, de la Iglesia, es decir, por los vínculos de la profesión de fe, de los sacramentos y del régimen eclesiástico. Eso lo veíamos ahí. ¿Qué es lo que constituye la unidad de la Iglesia? La profesión de la misma fe, la celebración del mismo culto y estar sujetos a las autoridades que Cristo puso, en lugar el Papa para toda la Iglesia y el Obispo para toda la diócesis. De una manera especial se relacionan con la Iglesia los catecúmenos, es decir, aquellos que, movidos por el Espíritu Santo, solicitan explícitamente ser incorporados a Cristo, a ella, a la Iglesia, y que por ese mismo deseo, así como también por la vida de fe, esperanza y caridad que llevan, están unidos a la Iglesia que los acoge ya como suyos. ¿Quiénes son los catecúmenos? Los que se preparan para el bautismo. Si son adultos, pues ya tienen fe y precisamente quieren sellar esa fe por medio del bautismo, pero ya pertenecen a la Iglesia. En caso de un catecúmeno le diera un patatús o lo atropellara un carro, sería igual que si estuviera bautizado, porque estaba preparado, era su deseo. Nada más porque era deseo. Sí, no solo deseo, sino que lo estaba poniendo ya en práctica, se estaba preparando. Hay un método que se llama RICA, R-I-C-A, que son siglas de la instrucción que reciben las personas adultas para bautizarse. Aquí es muy raro porque casi todos nos bautizamos de pequeños, pero en Estados Unidos, en países donde la mayoría no son católicos, hay muchos adultos preparándose para el bautismo. Y en Pascua miles de ellos
en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, reciben el bautismo. ¿Cómo se prepararon para ello? Con el rito de iniciación cristiana para adultos, RICA. Entonces los que están en el RICA, si se mueren, ya son ricos. Por institución divina, fíjense, no por invento humano, entre los fieles, que todos somos fieles de la Iglesia, o fieles de Cristo, hay en la Iglesia ministros sagrados que en el derecho se denominan también clérigos, y los demás se llaman laicos. De manera que la Iglesia está dividida entre clérigos y laicos. Clérigo es el sacerdote, es el diácono, es el obispo, es el papa, y laicos son todos los demás. En estos dos grupos hay fieles que por la profesión de los consejos evangélicos, mediante votos u otros vínculos sagrados reconocidos y sancionados por la Iglesia, se consagran a Dios con una nueva consagración después del bautismo y contribuyen a la misión salvífica de la Iglesia según la manera peculiar que les es propia, que es de lo que vamos a hablar después. El siguiente tema, la vida religiosa. De los deberes y derechos de todos los fieles, no nomás de los sacerdotes, de todos, incluyendo a los laicos. Es muy importante que ustedes conozcan sus deberes, sus obligaciones, pero también sus derechos. Comenzando con esta afirmación tremenda. Por su regeneración en Cristo, o sea, Él nos volvió a generar a una vida nueva. ¿Se acuerdan Nicodemo? Si no naces de nuevo, no podrás entrar en el reino de los cielos. ¿Y cómo voy a entrar? ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Por el agua y el Espíritu Santo. Por su regeneración en Cristo se da entre todos los fieles una verdadera igualdad en cuanto a la dignidad y acción, en virtud de la cual todos, según su propia condición y oficio, cooperan a la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es tremendo. ¿Qué quiere decir? Que todos en la Iglesia, laicos o sacerdotes o religiosos o papas o obispos, o señores o cardenales, tenemos la misma dignidad delante de Dios. Así como personas humanas en el ámbito natural, toda persona es sujeto de derechos inalienables por el solo hecho de ser persona humana. No importa si es un pordiosero o un presidente de la República o un sabio en astrofísica o en lo que ustedes quieran. Todos tenemos la misma dignidad humana por el solo hecho de ser persona. Y eso desde la concepción. Nada que a las 12 semanas, imagínense, a las 12 semanas se le puede abortar. Y a las 12 semanas, un minuto ya no. Oigan. O a las 13 semanas. Todos tenemos la misma dignidad humana, católicos, protestantes, creyentes, no creyentes, ateos, sobrios, borrachos, gordos, flacos, todos tenemos la misma dignidad humana. Pues en la Iglesia todos los bautizados tenemos la misma dignidad de cristianos. Por eso decía San Agustín, recuerden, con ustedes soy cristiano y para ustedes soy obispo. Pero el ser cristiano es mi título de honor, de gloria, de dignidad. El ser obispo es un título de servicio. Los fieles están obligados a observar siempre la comunión con la Iglesia
incluso en su modo de obrar. Todos los fieles, laicos y no laicos. Claro, se podría decir que si todos estamos obligados a ser santos, pues con más razón alguien que tiene una especial tarea dentro de la iglesia, como un sacerdote, como también, ¿quién tiene más dignidad en la familia? ¿Los hijos o los papás? Pues todos por igual, pero ¿quién se ve más mal? ¿Quién debe dar más ejemplo? Pues los papás. Cumplan con gran diligencia los deberes que tienen tanto respecto a la Iglesia universal como particular. Todos los fieles deben esforzarse según su propia condición, por llevar una vida santa, así como por incrementar la Iglesia y promover su continua santificación. Esto echa por tierra también falsas percepciones de que pues un sacerdote, por ser sacerdote, debe ser santo. Sí, debe ser santo, pero el camino de la santidad se abre con el bautismo, no con el sacerdocio. Y de hecho, pues todos los santos, de los santos, pues la mayoría yo creo son laicos. Aquí ya no los taparon para identificarlos, pero San Lorenzo pues era diácono. Pero la Virgen, que era laica, ¿y quién es más santo que la Virgen María? Así es que ánimo, que es los mejores santos, la Virgen María. Ya el Sagrado Corazón y Jesús, pues el mismo, que es el mismo, pues no, allá estamos hablando del Hijo de Dios. Allá está San José, creo, y allá está San Martín de Porres. San José era laico, San Martín de Porres era religioso. Gracias. ¿Qué laicos conocen santos? Ahora van a canonizar o ya canonizaron o beatificaron a una. Concepción Cabrera era casada y fundó varias órdenes religiosas, pero era laica. Santa Teresita del Niño Jesús era religiosa, pero sus papás, que también están canonizados, pues eran laicos. Entonces, la vocación a la santidad no la da el estado eclesiástico, la da el bautismo. Y les aseguro que muchos laicos son más santos que muchos de nosotros sacerdotes. Y su santidad nos refuerza a nosotros. Todos los fieles, todos, aquí estamos hablando en general de los fieles, incluyendo a los laicos, tienen el deber y el derecho de trabajar para que el mensaje divino de salvación alcance más y más a los hombres de todo tiempo y en el orbe entero. O sea, hay misioneros que dedican a predicar la palabra de Dios, especialmente en tierras donde no hay católicos cristianos, pero generalmente son religiosos, religiosas, sacerdotes, pero también hay laicos. Hay hasta familias enteras que se van de misioneros, el papá, la mamá y los hijos se van de misioneros. O hay colaboradores laicos de órdenes religiosas misioneras. También los laicos deben tener espíritu misionero, apoyando a los misioneros, sean sacerdotes o laicos, desde acá con su oración, con su apoyo económico, etc. O sea, son cosas comunes a todos, como están viendo. Uy, ahora viene el 212, esto se lo aprenden de memoria. Los fieles, conscientes de su propia responsabilidad, están obligados a seguir, por obediencia cristiana,
todo aquello que los pastores sagrados, en cuanto representantes de Cristo, declaran como maestros de la fe o establecen como rectores de la Iglesia. Todos los fieles, también los sacerdotes, tenemos que obedecer a nuestros pastores y creer lo que ellos nos enseñan. Pero fíjense el 2, los fieles, todos, incluyendo los laicos, tienen la facultad de manifestar a los pastores de la Iglesia sus necesidades, principalmente las espirituales y sus deseos. Tienen el derecho y a veces incluso el deber, en razón de su propio conocimiento, competencia y prestigio, de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia y de manifestarla a los demás fieles, salvando siempre la integridad y la fe de las costumbres. O sea que los fieles católicos, cristianos, laicos en una parroquia tienen el derecho de manifestarle a su párroco sus ideas sobre la mejor marcha de la parroquia, pero también de corregirlo si ven que está mal, y si no los escucha, pues ir con el obispo. Oiga, el párroco está diciendo no sé qué barbaridades allá en la homilía. El padre Dichan ya salió con que Jesucristo no es Dios. Si no lo hacen, ¿cómo se van a enterar los superiores para marcarle el alto? Tienen el derecho, pero también la obligación. Si se callan, son cómplices. O si saben de un abuso, si no lo denuncian, son cómplices. Ya lo estoy asustando. Que los fieles, voy a saltar ya unos. Los fieles tienen la facultad de fundar y dirigir libremente asociaciones con fines de caridad o de piedad, o para fomentar la vocación cristiana en el mundo, y también para reunirse para conseguir en común esos mismos fines. Muchas organizaciones católicas son fundadas por laicos. Vamos a ver lo que es específicamente de los laicos, fíjense, de las obligaciones y derechos de los fieles laicos. Los fieles laicos, ahora sí se refiere nada más a ustedes, además de las obligaciones y derechos que son comunes a todos los fieles, como las que hemos visto, y de las que se establecen en otros cánones, tienen obligaciones y derechos que se enumeran en los cánones de este título. Vamos a ver. Puesto que en virtud del bautismo y de la confirmación, los laicos, como todos los demás fieles, están destinados por Dios al apostolado, tienen la obligación general y gozan del derecho, tanto personal como asociadamente, de trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres en todo el mundo. Obligación que los apremia todavía más en aquellas circunstancias en las que solo a través de ellos pueden los hombres oír el Evangelio y conocer a Jesucristo, que es lo que les decía. Hay ambientes donde solamente ustedes pueden dar testimonio de Cristo y predicar el Evangelio, a veces con la pura actitud, con la conducta, a veces hablando cuando es necesario. Tienen también el deber peculiar, cada uno según su propia condición, de impregnar y perfeccionar el orden temporal con el espíritu evangélico y dar así testimonio de Cristo, especialmente en la realización de esas mismas cosas temporales o en el ejercicio de las tareas seculares, que es lo que decíamos, lo que insistía yo mucho.
su campo propio de acción, donde tiene la obligación irrenunciable de hacer presente a Cristo, de impregnar con los valores evangélicos esos ambientes donde solo ustedes se mueven, en la política, en la economía, en las profesiones, en todas, en el mundo, o sea, donde codo a codo viven, trabajan con otros que no son creyentes. Bueno, pues allí ustedes tienen la obligación. Imagínense los laicos que fueran conscientes de eso. Qué fuerza tan poderosa sería. ¿De qué están formados nuestros partidos políticos? De bautizados laicos, ¿no es cierto? Hasta los de Morena. Ya me escucharon muchos aquí a través del... Bueno, pues todos en cualquier partido que sea deben ser testigos de Cristo. Y si algo choca entre su fe cristiana y los consignas del partido, no deben dudar de un momento. Pero ¿cuántas veces se amoldan al partido contra los dictados de su propia conciencia y de su propia fe cristiana? Quienes según su propia vocación viven en el estado matrimonial, que es una vocación, tienen el peculiar deber de trabajar en la edificación del pueblo de Dios a través del sacramento del matrimonio y de la familia. La familia es un campo muy propio de los laicos. Por haber transmitido la vida a sus hijos, los padres tienen el gravísimo deber y el derecho de educarlos. Por tanto, corresponde a los padres cristianos, en primer lugar, procurar la educación cristiana de sus hijos según la doctrina enseñada por la Iglesia. Esto es muy importante porque con mucha frecuencia en México y en muchas partes del mundo, los estados, sobre todo de carácter totalitario, han pretendido arrebatar a los padres de familia el derecho de educar a sus hijos según sus propias convicciones. Hay un famoso grito de Guadalajara, no me acuerdo qué año fue, por el 30, 31, por ahí, de Calles, ya cuando no era el presidente, pero quería relanzar su revolución, y entonces el grito de la de Guadalajara decía: hay que tomar posesión de los niños y de los jóvenes y educarlos para la revolución. Y los padres de familia no tienen ese derecho, son del Estado, que fue lo que hizo Hitler en Alemania, lo que hizo Mussolini en Italia, lo que hizo el comunismo en Rusia. Lo primero que hacen es sustraer a los niños y a los jóvenes de la tutela de los padres para educarlos como el Estado quiere. La Iglesia dice: no, el derecho primordial de educar a los hijos corresponde a los padres. Y conste que no está hablando la Iglesia del derecho de los padres católicos, sino de los padres en general. Si un padre es ateo, pues tiene derecho. Ya verá él con Dios si obra bien o mal, pero desde el punto de vista de las leyes, nadie le puede imponer a él, nadie le puede arrebatar a sus hijos para formarlos de otra manera, ni siquiera con la fe cristiana, porque violaría su derecho de padre. Su responsabilidad y su derecho. Los fieles laicos tienen derecho a que se les reconozca en los asuntos terrenos aquella libertad que compete a todos los ciudadanos. Sin embargo, al usar esa libertad, han de cuidar de que sus acciones estén inspiradas por el espíritu evangélico
y han de prestar atención a la doctrina propuesta por el magisterio de la Iglesia, evitando a la vez presentar como doctrina de la Iglesia su propio criterio en materias opinables. Aquí tiene mucho que ver la conciencia, porque uno dice, bueno, sí, cada quien debe guiarse por su conciencia, ¿verdad? Pero se les olvida decir que también tenemos obligación de formar nuestra conciencia. Y los católicos tenemos obligación de formar nuestra conciencia según la revelación divina, porque Dios sí está por encima de nuestra conciencia, es el que nos instruye, de Él viene la voz de la conciencia. Entonces, si uno descuida esa procedencia de la voz divina que establece los principios morales y tomo como mi conciencia mi propio capricho de que yo voy a creer y a decir y a practicar lo que me dé la gana, esa es una conciencia chapucera, es una conciencia mal formada. No se puede así. Sí es cierto que de la conciencia nadie puede meterse, ni la Iglesia se puede meter en la conciencia, pero sí nos dice, ojo, tiene responsabilidad de elegir mal, de elegir el mal en lugar del bien, muy a conciencia, pero es responsable si no te formas en una conciencia recta, porque si no, pues todo el mundo tendría razón, haga bien o haga mal. Yo lo hago según mi conciencia, ¿no? Pero ¿cuál conciencia? Has estudiado bien la ley de Dios, conoces los mandamientos, los principios morales. Bien, pues el derecho canónico, como ven, no es tan frío como parece. Desde luego, el catecismo cita con mucha frecuencia el derecho canónico. Y si lo conocieran más los laicos, pues tendrían más poder, porque el poder verdadero viene del conocimiento. Muchas veces el laico se deja sojuzgar por el clérigo simplemente porque no conoce. Pero puede haber un laico que sea doctor en derecho canónico o doctor en teología y un sacerdote no. Y el laico sabe más. No tendrá la autoridad sacerdotal, pero sí tiene autoridad de quien conoce más. Ya mejor no hablo.